Dicen que el silencio más ensordecedor no es el que ocurre en un desierto vacío, sino el que retumba dentro del corazón de un hombre que ha gritado pidiendo ayuda y siente que nadie le responde. Hay momentos en la vida en los que el cielo parece haberse vuelto de bronce, impenetrables. Momentos donde las oraciones parecen rebotar contra el techo y caer al suelo, rotas, igual que nuestras esperanzas. Si alguna vez has sentido que Dios cuida de todos menos de ti, si has pensado que quizás eres el hijo olvidado, esta historia es para ti. Pero antes de conocer a Julián y el milagro que cambió su destino, te invito a que te suscribas a nuestro canal y le des un me gusta a este video. Al hacerlo, nos ayudas a llevar este mensaje de fe a miles de personas que quizás justo ahora necesitan recordar que no están solas en su tormento. Hazlo ahora y acompáñanos en este viaje. Julián era un hombre que conocía bien ese silencio. No siempre fue así. Hubo un tiempo en que su vida estaba llena de risas, de domingos familiares con la mesa servida, de un trabajo que le daba orgullo y seguridad. Julián era de esos hombres que daban las gracias antes de comer, que ayudaban al vecino a reparar la cerca, que creían firmemente que si uno hacía el bien, la vida le devolvería el bien. Pero el mundo, a veces, tiene una forma cruel de poner a prueba esas certezas. La desgracia no llegó de golpe, como un trueno, sino despacio, como una gotera que pudre la madera sin que nadie se dé cuenta. Primero fue la enfermedad de su esposa, que se llevó los ahorros de toda una vida en medicinas y tratamientos. Luego la empresa donde trabajó por 15 años cerró, dejándolo en la calle con una palmada en la espalda y los bolsillos vacíos. Y finalmente, las deudas, que empezaron a crecer como hierba mala, asfixiando cada rincón de su paz. Ahora, Julián estaba sentado al borde de su cama, con la cabeza entre las manos, mirando sus zapatos gastados. Esos zapatos contaban su historia mejor que cualquier palabra. El cuero estaba agrietado, las suelas delgadas, cubiertos del polvo de quien ha caminado demasiado buscando una oportunidad que nunca llega. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio de paz. Era el silencio tenso de la escasez. En la cocina, la nevera zumbaba vacía, un recordatorio constante de su fracaso como proveedor. Sobre la mesa de madera, un sobre blanco destacaba como una sentencia de muerte, la orden de desalojo. Tenía 48 horas, 2 días. Si en 2 días no pagaba los 3 meses de renta atrasados, él, su esposa aún convaleciente y sus 2 hijos pequeños serían echados a la calle, sin nada más que la ropa que llevaban. Julián se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera la ciudad brillaba con luces indiferentes. Veía autos pasar, gente caminando con bolsas de compras, ventanas iluminadas donde seguramente familias cenaban sin preocupaciones. Y allí, mirando esa normalidad ajena, sintió algo más doloroso que el hambre. Sintió la orfandad. No era ateo, creía en Dios. Y eso, irónicamente, hacía que todo doliera más. Porque si Dios no existiera, su mala suerte sería solo azar, un accidente del caos. Pero Julián sabía que Dios existía, y eso lo llevaba a la pregunta que le quemaba la garganta. ¿Por qué? Señor, susurró, apoyando la frente contra el vidrio frío. He tratado de ser justo, no he robado, no he lastimado a nadie, he cuidado a los míos. ¿Por qué permites que lleguemos a esto? ¿Es que acaso no ves que mis hijos tienen hambre? ¿Es que acaso mi voz ya no llega a tus oídos? Nadie respondió. Solo el viento movió las hojas secas en el patio. Julián sintió una lágrima caliente y pesada rodar por su mejilla. Era la lágrima de la vergüenza de un padre que se siente impotente. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, recordó algo, una última esperanza, un último recurso que se había resistido a usar porque le rompía el corazón, pero que ahora era su única tabla de salvación. Abrió el cajón de su mesita de noche y sacó una pequeña caja de terciopelo desgastado. Adentro resacía un antiguo reloj de bolsillo de oro. Era la única herencia de su padre, un objeto que había pasado de generación en generación. Su padre le había dicho, Julián, esto no es para venderse, es para recordar quiénes somos, pero si algún día la vida o la muerte te acorralan, recuerda que el orgullo no alimenta a la familia. Julián acarició el metal frío.
Ese reloj valía lo suficiente para pagar la deuda y comprar comida para un mes. Era vender su pasado para salvar su futuro. Cerró el puño alrededor del reloj, secó sus lágrimas y tomó una decisión. Mañana iría a la ciudad vecina, donde había un coleccionista que pagaba bien. Sería un viaje largo, a pie y en autobús, pero regresaría con la salvación en sus manos. Lo que Julián no sabía era que ese viaje no solo pondría a prueba sus piernas, sino que desgarraría y reconstruiría su alma de una forma que jamás podría haber imaginado. Dios estaba a punto de romper el silencio, pero no con la voz que Julián esperaba. El viaje hacia la ciudad vecina fue un verdadero viacrucis. Para ahorrar unas monedas en el pasaje del autobús, Julián decidió caminar los primeros kilómetros bajo un sol que no perdonaba. Un sol que parecía querer secar hasta la última gota de esperanza que le quedaba. Mientras sus zapatos rotos golpeaban el asfalto caliente, su mano derecha no soltaba el bolsillo de su pantalón. Apretaba aquella caja de terciopelo con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. No llevaba solo un reloj, llevaba el techo de sus hijos, la medicina de su esposa, la dignidad de su apellido. Cuando por fin llegó a la ciudad, el ruido y el caos lo golpearon de frente. La gente caminaba deprisa, hablando por celulares costosos, entrando y saliendo de tiendas con bolsas llenas de cosas que no necesitaban. Julián se sintió invisible, un fantasma gris en un mundo de colores brillantes. Se detuvo frente a la tienda de antigüedades, un local elegante con puertas de cristal. Tragó saliva, se alisó la camisa arrugada y entró. El aire acondicionado del lugar le heló el sudor de la frente. Detrás del mostrador, un hombre con gafas gruesas y mirada de buitre lo observó de arriba a abajo, deteniéndose con desprecio en sus zapatos gastados. Sin decir una palabra, Julián sacó la caja y la puso sobre el cristal. Al abrirla, el reloj de oro brilló, digno y antiguo, contrastando con la pobreza de quien lo ofrecía. Es una pieza única, dijo Julián con la voz temblorosa. Era de mi padre. Funciona perfectamente. Necesito venderlo. El coleccionista ni siquiera lo miró a los ojos. Tomó el reloj, se colocó una lupa en el ojo y comenzó a examinarlo en silencio. Cada segundo que pasaba era una tortura. Julián hacía cálculos mentales. Si me da lo que vale, podré pagar los 3 meses de renta, comprar la receta completa de Laura y llenar la despensa. Quizás sobre algo para comprarle zapatos a los niños. Finalmente, el hombre dejó el reloj sobre el mostrador con un golpe seco. Es viejo, dijo con desdén. El mecanismo está desgastado y tiene una rayadura en la tapa. No es lo que busco, pero te puedo hacer un favor para que no te vayas con las manos vacías. El hombre escribió una cifra en un papel y se la deslizó. Julián la leyó y sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La cantidad era ridícula. Era menos de la mitad de lo que esperaba. Apenas alcanzaba para pagar la deuda del alquiler y los pasajes de regreso. No sobraría nada para comida, nada para medicinas. Señor, por favor, suplicó Julián, sintiendo cómo el orgullo se le quebraba en la garganta. Esto vale mucho más, es oro puro. Mi familia depende de esto. No tengo otra opción. El hombre se encogió de los hombros, indiferente al dolor ajeno. El mercado está difícil, amigo. Es mi única oferta. Tómalo o déjalo. Tengo gente esperando. Julián miró el reloj, luego miró el papel con la cifra miserable. Pensó en dar media vuelta e irse, pero ¿a dónde iría? El tiempo se acababa. El desalojo era inminente. Con el corazón hecho pedazos, asintió lentamente. Lo tomo, susurró. Vio cómo el hombre guardaba el reloj de su padre en un cajón oscuro, como si fuera una baratija cualquiera. Recibió el dinero, billetes arrugados que le parecieron sucios. Salió de la tienda sintiéndose más pobre que cuando entró. Tenía el dinero en el bolsillo, sí, pero sentía que había vendido su alma. Caminó de regreso a la estación de autobuses con la cabeza baja. Perdóname, papá, pensaba. Perdóname por no poder cuidar lo que me diste. El cielo comenzó a nublarse, volviéndose gris plomo, anunciando una tormenta. Julián subió al autobús que lo dejaría en el cruce de caminos, a unos kilómetros de su casa. Se sentó junto a la ventana, apretando los billetes contra su pecho. Era todo lo que tenía. Era su única barrera contra el abismo. Se decía a sí mismo que al menos había salvado la casa, que al menos esa noche dormirían bajo techo. Pero no sabía que la verdadera prueba no había sido vender el reloj,
La verdadera prueba, la que definiría de qué estaba hecho su corazón y desafiaría toda lógica humana, estaba esperándolo a la mitad del camino, bajo la lluvia que estaba por comenzar. Dios estaba a punto de pedirle a Julián que soltara lo único que le quedaba para aferrarse a algo que no podía ver. El autobús frenó con un chirrido metálico en el cruce de caminos, a unos 3 kilómetros de la entrada del pueblo. El conductor abrió la puerta y el viento entró de golpe, trayendo consigo el olor a tierra mojada y ozono. «Aquí se baja, amigo. Corra que se cae el cielo», gritó el chofer. Julián bajó de un salto, y apenas sus pies tocaron la tierra, el cielo se rompió. No era una lluvia normal, era una cortina de agua fría y furiosa que empapó su ropa en segundos. El autobús arrancó, dejándolo solo en la oscuridad de la carretera, iluminada apenas por los relámpagos lejanos. Julián se cubrió la cabeza con una mano y con la otra apretó el bolsillo donde guardaba los billetes, su único salvavidas. Empezó a correr buscando refugio bajo la estructura de una vieja parada de autobuses abandonada, un techo de concreto sucio y lleno de grafitis. Pero al llegar, se dio cuenta de que no estaba solo. En un rincón, encogida contra la pared para protegerse del viento, había una mujer joven. Estaba empapada, temblando violentamente, y sus brazos envolvían con desesperación un pequeño bulto envuelto en una manta vieja. El sonido que salía de ese bulto heló la sangre de Julián más que la lluvia. Era el llanto débil, casi ahogado, de un niño que ya no tenía fuerzas para gritar. Julián se detuvo en seco. Su instinto de supervivencia, ese animal herido que llevaba dentro, le gritó: «No mires, no preguntes. Tienes el dinero justo para salvar a tu familia. Date la vuelta y sigue caminando. No es tu problema». Intentó ignorarlos. Se quedó en el borde opuesto del refugio, mirando hacia la lluvia, apretando los dientes. Pero entonces la mujer levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, inyectados de pánico y lágrimas. «Señor», suplicó con una voz que apenas se oía sobre el trueno, «ayúdeme, por favor. Mi hijo está ardiendo». Julián cerró los ojos. «No, Dios, no», pensó con rabia. «No me hagas esto, no hoy. Ya perdí el reloj, ya perdí mi dignidad. No me pidas lo único que me queda». Se giró lentamente. «¿Qué tiene?», preguntó con voz rouca. La mujer apartó un poco la manta. El niño estaba rojo, sudando a pesar del frío, respirando con dificultad, con ese silbido en el pecho que anuncia la neumonía o algo peor. «Tiene una fiebre altísima. Lleva 2 días así, pero hoy dejó de comer. Necesito llevarlo al hospital del condado, pero el último autobús ya pasó y no tengo ni para un taxi, ni para las medicinas». La mujer rompió a llorar, un llanto desgarrador. «Se me va a morir aquí, señor. Siento que se me apaga en los brazos». Julián sintió que el mundo se detenía. Metió la mano en su bolsillo y tocó el fajo de billetes. Allí estaba la renta. Allí estaba la seguridad de sus propios hijos. Si daba ese dinero, mañana él y su familia estarían en la calle. Sería el fin. «Tú tienes tus propios hijos», le susurró el miedo. «Si das esto, eres un irresponsable. Nadie te va a ayudar a ti cuando te echen a la calle». Pero entonces miró al niño. Vio su boquita abierta buscando aire. Y en ese rostro ajeno, vio el rostro de su propio hijo menor. La imagen lo golpeó como un martillo. ¿Cómo podría volver a casa, abrazar a sus hijos y decir: «Gracias a Dios tenemos techo», sabiendo que había dejado morir a un inocente en el camino para conservar ese techo? La batalla en su mente duró segundos, pero pareció eterna. Julián miró el cielo negro y gritó por dentro: «¿Es esto lo que quieres? ¿Quieres que me quede desnudo? ¿Quieres quitármelo todo para ver si todavía te amo?». Con las manos temblando, no por el frío, sino por el terror de lo que iba a hacer, sacó todo el dinero del bolsillo. No se guardó nada, ni un billete para el pasaje, nada. Se acercó a la mujer y le puso el dinero en las manos heladas. «Tome», dijo con la voz rota. «Vaya a la carretera principal, pare el primer taxi o camión que pase
y páguele lo que pida. Llévelo al hospital y compre lo que necesite. La mujer miró el dinero y luego a Julián, como si estuviera viendo a un ángel. Señor, esto es mucho dinero. ¿Usted se queda bien? Julián sintió un nudo en la garganta que casi no lo dejaba hablar. Pensó en la orden de desalojo sobre su mesa. Pensó en la cara de decepción de su esposa. Vaya rápido, respondió, evitando la pregunta. Salve a su hijo. La mujer, sin perder ni un segundo, corrió hacia la carretera agitando la mano. Unos minutos después, unas luces aparecieron entre la lluvia. Una camioneta se detuvo, ella subió y desapareció en la noche, llevándose consigo el dinero, el reloj, la renta y la última esperanza de Julián. Julián se quedó solo en el refugio de concreto. El silencio volvió, solo roto por la lluvia. Metió las manos en sus bolsillos vacíos. Ya no tenía nada, absolutamente nada. El sacrificio había sido total. Las piernas le fallaron y cayó de rodillas sobre el suelo sucio. No le importó el barro, no le importó el frío. «Ya está», gritó hacia la tormenta, con lágrimas de impotencia mezclándose con la lluvia en su cara. «Ya te lo di todo, me has dejado sin nada. ¿Estás contento ahora? He sido bueno, he sido fiel, y así es como pagas. Me has abandonado». Julián lloró como un niño, golpeando el suelo con los puños. Sentía que su fe se había roto en 1000 pedazos. Creía que ese era el final, el punto más bajo de su existencia. No sabía que a veces Dios tiene que vaciar nuestras manos por completo para poder llenarlas con algo que el dinero no puede comprar. Y justo ahí, en medio de su colapso, unas luces se acercaban lentamente por el camino contrario. Las luces que se acercaban no pasaron de largo. Una camioneta antigua, robusta y bien cuidada, frenó suavemente frente al refugio, iluminando a Julián, que seguía de rodillas en el barro, derrotado. El motor se apagó, pero las luces permanecieron encendidas, creando un halo casi celestial en medio de la lluvia. La puerta del conductor se abrió y bajó una figura. Era un hombre mayor, alto, vestido con un abrigo largo y un sombrero que cubría parte de su rostro. No corrió para protegerse del agua. Caminó con una calma sobrenatural, como si la tormenta no tuviera permiso para tocarlo. Se detuvo frente a Julián y le extendió una mano firme. «El suelo está muy frío para un hombre con el corazón tan caliente», dijo el extraño. Su voz era profunda, grave y extrañamente familiar. Julián levantó la vista, cegado por los faros y las lágrimas. No conocía a ese hombre, pero sintió una punzada en el pecho, una mezcla de miedo y alivio. «No tengo nada», balbuceó Julián, pensando que quizá lo iban a asaltar. «Lo di todo. No tengo ni para el pasaje. Déjeme solo». El hombre no retiró la mano. «Lo sé», respondió. «Sé que lo diste todo. Por eso me detuve». Esa frase sacudió a Julián. ¿Cómo podía saberlo? ¿Había visto a la mujer subir a la otra camioneta? Sin tener fuerzas para resistirse, tomó la mano del extraño. El agarre fue fuerte, cálido, y de un tirón lo puso de pie. «Sube a la camioneta», ordenó el hombre con amabilidad. «Te llevaré a casa. Tu familia te espera, y no es bueno hacer esperar a los que nos aman». Julián, aturdido y temblando de frío, obedeció. El interior de la camioneta estaba cálido y olía a madera antigua y tabaco dulce, un olor que le recordó inexplicablemente a su padre. Mientras el extraño arrancaba el vehículo, Julián se hundió en el asiento, avergonzado de su ropa mojada y de su fracaso. Durante unos minutos, solo se escuchó el sonido de los limpiaparabrisas. Fue Julián quien rompió el silencio, incapaz de contener la amargura. «Usted dijo que sabía que lo di todo», murmuró mirando por la ventana. «Pues fue una estupidez. Di el dinero de la renta, di la comida de mis hijos. Mañana nos echarán a la calle. Quise jugar al héroe y terminé siendo un verdugo para mi propia familia. Dios debe estar riéndose de mí». El extraño no apartó la vista de la carretera, pero sonrió con una tristeza compasiva. «¿Tú crees que Dios necesita tu dinero, Julián?» Julián se giró, ofendido. «No necesito teología ahora, necesito un milagro, necesito techo». «Escúchame bien»,
Julian, dijo el no, hombre. don't Su leave voz me. llenó la cabina Please, con I una can't do this autoridad que alone. hizo vibrar Stay el with aire. me, please. A veces Dios permite que llegues al borde del abismo, no para empujarte, sino para enseñarte que puedes volar. Tú crees que perdiste ese dinero. Yo te digo que no lo perdiste. Lo sembraste. ¿Sembrarlo? Julián soltó una risa seca y cínica. Las semillas no pagan al casero. El extraño frenó suavemente. Habían llegado. Julián miró por la ventana y se dio cuenta de que estaban frente a su casa. La luz de la sala estaba encendida. Su esposa lo esperaba. El terror de tener que entrar y decirle la verdad lo paralizó. No puedo entrar, susurró Julián. No puedo mirarles a la cara y decirles que vendí el reloj del abuelo y regalé el dinero. El extraño apagó el motor y se giró hacia él. En la penumbra, sus ojos brillaban con una intensidad que traspasaba el alma. Metió la mano en su abrigo y sacó un sobre, grueso, de papel manila, sellado. Julián, dijo, un padre nunca deja que su hijo camine solo en la oscuridad. A veces apaga la luz, sí, pero es para que el hijo aprenda a guiarse por su voz y no por su vista. Tú pasaste la prueba, soltaste tu seguridad para salvar a un inocente, te vaciaste por completo. El hombre le puso el sobre en el regazo. Pesaba. ¿Qué es esto?, preguntó con el corazón desbocado. Es lo que te pertenece. No lo abras hasta que estés adentro, con tu esposa. Y Juliana, el hombre se inclinó un poco. Ese reloj era hermoso, pero tu fe vale más que el oro. Julián abrió la puerta, confundido, con el sobre en la mano. Bajó a la acera bajo la lluvia, que ya empezaba a cesar, se dio la vuelta para preguntar quién era, cómo sabía del reloj, cómo sabía su nombre, pero la camioneta ya estaba arrancando. Julián se quedó ahí, viendo las luces rojas traseras alejarse y desaparecer en la niebla de la noche más rápido de lo que un vehículo normal debería moverse. Estaba solo de nuevo frente a su puerta, mojado, cansado, pero con un sobre misterioso en las manos que parecía vibrar con una energía propia. Tomó aire, rezó una última oración muda y giró el pomo de la puerta. Estaba a punto de descubrir que el Dios del silencio estaba gritando todo. Julián abrió la puerta. El calor del hogar lo golpeó de frente, contrastando con el frío que llevaba calado en los huesos. Su esposa, Elena, corrió hacia él al verlo empapado, pálido y temblando. «¡Julián!», gritó ella, abrazándolo sin importarle la ropa mojada. Estaba tan preocupada. «¿Qué pasó? ¿Estás bien?». Julián se dejó caer en la silla más cercana, sintiendo que las piernas ya no lo sostenían. Miró a su esposa, vio la angustia en sus ojos y rompió a llorar. «Perdóname, Elena», sollozó. «Fallé. Vendí el reloj de mi padre. Me dieron una miseria, pero era suficiente para el alquiler». Elena le acarició el rostro, tratando de calmarlo. «Está bien, amor, está bien. Lo hiciste por nosotros. Pagaremos el alquiler y saldremos de esta». «No», la interrumpió Julián, negando con la cabeza. «No tenemos el dinero. Lo regalé, Elena. Se lo di todo a una mujer en la carretera. Su hijo se estaba muriendo. No pude pasar de largo. Nos quedamos sin nada. Mañana nos echarán». El silencio que siguió fue aterrador. Elena se quedó inmóvil, procesando la noticia. Pero entonces Julián recordó el sobre que aún apretaba en su mano derecha. El papel estaba seco, inexplicablemente seco, a pesar de que él estaba empapado. «Un hombre», balbuceó Julián, extendiendo el sobre. «Un extraño me trajo hasta aquí. Me dio esto. Dijo que era lo que me pertenecía». Elena tomó el sobre con manos temblorosas. Estaba sellado, sin nombre, sin remitente. Lo rasgó con cuidado. Al mirar en su interior, sus ojos se abrieron desmesuradamente y se llevó una mano a la boca para ahogar un grito. «¡Julián!», susurró. Volcó el contenido sobre la mesa de la cocina. Cayeron fajos de billetes, limpios y ordenados. No eran cientos, eran miles. Había suficiente dinero no solo para pagar los 3 meses de alquiler atrasados, sino para comprar la casa entera, pagar las deudas médicas y vivir tranquilos por un año. Entre los billetes cayó una pequeña nota doblada. Julián la tomó, sintiendo que el corazón se le salía del pecho. La abrió. La caligrafía era elegante y antigua. Decía: «Hijo mío, tú te preocupaste por el hijo de una desconocida y yo me encargué de los míos. El reloj de tu padre medía el tiempo, pero tu fe
ha movido la eternidad. Nunca más digas que no te escucho. Cuando tú callas y das, yo hablo y multiplico. Julián dejó caer la nota y cayó de rodillas en el suelo de su cocina, abrazado a la cintura de su esposa. Lloraron juntos, no de tristeza, sino de una gratitud que dolía en el pecho. Entendieron que el extraño de la camioneta, aquel que sabía su nombre y su dolor, no era un simple conductor. Dios había bajado a la carretera, en medio de la tormenta, para recoger a su hijo. A partir de esa noche, la vida de Julián cambió. Compraron la casa. Él consiguió un trabajo mejor del que había perdido. Pero el cambio más grande no fue material. Julián nunca volvió a sentir envidia de los que tenían más, ni miedo al futuro. Guardó esa nota en la misma caja de terciopelo donde antes estaba el reloj, porque ese papel valía más que todo el oro del mundo. Era la prueba física de que Dios responde. Esta historia nos deja una lección que necesito que guardes en tu corazón hoy. A menudo pensamos que Dios nos abandona cuando los recursos se acaban, cuando la enfermedad toca la puerta o cuando las deudas nos asfixian. Creemos que su silencio es ausencia, pero la historia de Julián nos demuestra que Dios trabaja en el silencio. La prueba que estás pasando hoy no es para destruirte, es para vaciarte, porque como dijo aquel extraño, solo unas manos vacías pueden recibir lo que el cielo quiere entregarte. Si hoy sientes que lo has perdido todo, si sientes que has dado y solo recibes golpes, no te rindas. Estás en la mitad de la tormenta, justo en el punto donde el milagro está a punto de detenerse frente a ti. Dios no llega tarde, no se ha olvidado de tu nombre ni de tu dirección. Mantén tu corazón caliente en este mundo frío. Sigue sembrando bondad aunque estés llorando, porque te prometo que la cosecha vendrá y será mucho más grande de lo que jamás imaginaste. Si esta historia ha renovado tu fe, por favor no te la guardes. Suscríbete al canal para seguir alimentando tu espíritu. Dale un me gusta para que este mensaje llegue a más personas que necesitan esperanza y comparte este video con alguien que esté pasando por un momento difícil. Tú puedes ser el ángel que Dios use hoy para hablarle a alguien más. Recuerda, nunca estás solo. Nos vemos en la próxima historia. Bendiciones.